Muy buenas noches, queridos amantes del terror. En esta ocasión les contaré 7 aterradoras anécdotas cortas enviadas por ustedes el público, esperando sean de tu hórrido agrado. Te invito a que apagues la pequeña luz de tu habitación y escuches estas historias de horror. Alma perdida. Historia de terror enviada por Agustín desde Argentina. Buenas noches, inframundo. Me llamo Agustín. Esto que te voy a contar me sucedió hace 3 años, cuando vivía en Buenos Aires, Argentina. Camino a la escuela, solía despertarme a las 7 de la mañana para tomar el colectivo, como lo conocen en otros países, el autobús. Y casi siempre en la parada del colectivo me encontraba a un amigo que asistía a otra escuela, pero íbamos por el mismo camino. Un día de esos, fui a la parada como todos los días y me encontré a este amigo, pero estaba muy distinto. Él solía ser muy gracioso, pero esa vez estaba callado y serio, tanto que me dio escalofríos, pero lo ignoré. En el trayecto, ya en el autobús, sí hablamos, pero notaba algo raro, como si en realidad no fuera él. Cuando bajamos del colectivo, caminamos por una avenida que es donde nos dividíamos, ya que a partir de allí tenía que tomar otra dirección para llegar a la escuela. Sin embargo, esta vez no dobló y siguió por mi mismo camino. Le pregunté si acaso su escuela estaba doblando a la avenida, y él me respondió que no, que nunca había asistido a esa escuela, que siempre había ido a una escuela que estaba cerca de la mía. La verdad me pareció muy extraño, y cuando llegó el momento de pasar por ese establecimiento, él giró hacia el lugar, saludó a una maestra que estaba en el patio e ingresó. Confundido, yo seguí mi camino, pensando en qué diablos había pasado. Al día siguiente fui a su casa y le pregunté por qué nunca me había contado que se cambió de escuela, en tono de broma. Pero él me respondió que nunca lo había hecho, que siempre fue a la misma escuela, es decir, aquella la que estaba doblando la esquina de esa avenida, donde nos separábamos siempre. Le cuestioné por qué entonces la mañana anterior siguió caminando conmigo e ingresó a otra escuela, a lo cual me respondió algo que me aterró, algo que todavía lo recuerdo muy bien. No, amigo, yo ayer me levanté a las 9 de la mañana, pues me tocó entrar un poco más tarde al colegio. Le dije que eso no podía ser, porque me lo crucé a las 7 de la mañana en el lugar de siempre. Pero él solo se reía y me decía bromeando que dejara los estupefacientes, que eso no era nada bueno. Nunca supe muy bien qué pasó ese día, pero mi tía me contó que a veces las almas perdidas toman la forma de nuestros amigos para acompañarnos, y al tener en cuenta que yo vivía cerca de las vías del tren, donde muchas personas han fallecido, eso tiene mucho sentido. Les mando un fuerte abrazo desde Rosario, Argentina, y les deseo dulces pesadillas. La Ciguanaba. Historia de terror compartida por Marcos Moss. Muy buenas noches. Soy originario de El Salvador, pero actualmente resido en los Estados Unidos. Me encantan tus relatos y no me pierdo ninguno. En esta ocasión les voy a relatar la espeluznante historia de la Ciguanaba, un espectro infernal que aún en la actualidad acecha por las noches a todo aquel mal afortunado que se le atraviese en su camino. Según la tradición popular, se les aparece a hombres trasnochadores, infieles y violentos, en la forma de una atractiva mujer sin ropa o semidesnuda,
pero con el rostro oculto. La ciguanaba se hace sentir por los hombres y luego de una larga persecución los pierde en algún barranco. No muestra la cara. Cuando los hombres se le acercan, la fantasmagórica mujer les muestra su faz, que resulta ser la de un caballo o calavera en algunas variantes, por lo que termina enfermándolos, enloqueciéndolos o quitándoles la vida del susto. A mi abuelo Santiago Enríquez, en el año de 1995, vivió este relato, cuando yo apenas era un niño de 5 años. Una noche, él regresaba de terminar de cultivar los maizales de sus terrenos que estaban un poco retirados de su casa. Por lo regular, él siempre regresaba a eso de las 7 u 8 de la noche, pero en esa ocasión tuvo que quedarse un poco más porque su ayudante no pudo ir a trabajar. A raíz de eso, le tocó regresar a eso de las 11 de la noche, lo cual fue un gran error. Ya iba a medio camino para llegar a casa cuando se le apareció una mujer muy hermosa, pero por la oscuridad no alcanzaba a verle su rostro. A mi abuelo se le hizo muy extraño, ya que, por ser muy de noche, nunca imaginó encontrarse a alguien. Pero al pasar más cerca de esa mujer, se le enchinaron los pelos de su piel al ver su rostro con sus facciones como la cara de un caballo, por lo que enseguida se dio cuenta de quién se trataba. Nada más y nada menos que la mismísima ciguanaba. Este corrió y corrió como nunca antes hasta llegar a casa. Permaneció en cama durante 2 días y 2 noches, con fiebre que por poco le arrebatan la vida, y desde esa experiencia nunca más volvió a salir a tan altas horas de la noche. Espero les haya gustado esta vivencia compartida por mi abuelo en carne propia. Muchas gracias. El altar de la Santa Muerte. Muy buenas noches. Deseo compartirles una historia y espero sea de su agrado. Me llamo Claudio y soy de Irapuato, Guanajuato, México. Solo tengo 13 años de edad para ser exactos. Por ende, no me han sucedido muchos sucesos relacionados a lo paranormal. Hace unos meses mi madre trajo una figura de la Santa Muerte. La verdad no creo en eso, pero tengo mucho respeto. Asimismo, ya me han sucedido varios sucesos relacionados con este tema, y podría decir que ya me acostumbré. A mí me gusta mucho lo relacionado con lo paranormal, pero en esa ocasión era la primera vez que me pasó algo así. Yo me encontraba acostado en mi habitación, la cual comparto con mi madre, y es ahí donde tiene su altar de la Santa Muerte. Al principio me costó trabajo acostumbrarme, porque nunca imaginé tener su figura en mi casa. En esos momentos estaba en la habitación, viendo videos de historias de horror en completa oscuridad, para lo cual tenía mis audífonos puestos, razón por lo cual no escuchaba bien lo que pasaba en el exterior. La casa lo compartimos con más familiares, pero yo estaba solo cuando de repente, siendo como las 10:30 de la noche, escuché que pronunciaron mi nombre. Me quedé en silencio, pues como dije estaba solo. Creí que mi madre ya había llegado de trabajar, pero no era así, por lo que lo atribuí a mi imaginación. Luego me quedé dormido con los audífonos y las historias reproduciéndose. En la madrugada soñé con ella, con la niña, como le llama mi madre. En el sueño ella me llamaba por mi nombre. Yo me acerqué y en el momento en el que me tocó me desperté. Extrañado me fijé en la hora y eran las 6:30 de la mañana.
Me quedé dormido mientras veía a mi madre que se preparaba para ir a trabajar de nuevo. De pronto ella hizo un ruido muy fuerte que me despertó de golpe. Acto seguido sucedió lo extraño. Mientras veía el altar de la Santa Muerte, el cual estaba detrás de mi madre, me dio lo que llamamos parálisis del sueño, o que se te sube el muerto. Me quedé aterrado porque no me podía mover. Trataba de hablarle a mi madre, pero tampoco podía. Solo tenía mis ojos en la imagen, la cual instantes después comenzó a moverse. Con sus esqueléticas manos me llamaba tal cual en el sueño. Cuando logré reaccionar, vi a mi madre llorando frente a mí. Ella fue la que me movió, ya que luego me contó que me vio paralizado con la mirada perdida y sin poder respirar. La verdad no sé qué fue eso, ni por qué la muerte me quería con ella o por qué me señalaba. No sé si pronto llegará mi hora o quizás me invita a creer en ella, pero sea lo que sea, estaré listo. El hombre de la carretera. Historia de terror real enviada por Jesús Fernández. Buenas noches, inframundo. Mi nombre es Jesús Iván Fernández. Quisiera relatarles una aterradora experiencia que me pasó en un viaje. Les cuento que soy de Nuevo León, Tamaulipas, y soy trailero en los Estados Unidos. Esto que les contaré me pasó en un viaje que tuve en agosto del año 2020. Ese día salí de mi casa como cada semana, solo que salí molesto por problemas que tuve con mi esposa. Crucé a Laredo, Texas, ya con mi viaje listo. En el transcurso del camino, iba molesto por la discusión que había tenido con mi esposa. Ya pasaban de las 10 de la noche, cuando iba saliendo del estado de Texas e iba entrando a Luisiana. Me disponía a cenar y descansar un poco para al día siguiente continuar con el viaje. En ese momento, me recosté en la cama del camarote de mi tráiler. Empecé a escuchar murmullos afuera. Me asomé por las ventanas y no vi a nadie. Me volví a acostar nuevamente. Me estaba quedando dormido cuando de repente sentí cómo me jalaron los pies. Me levanté enseguida y al encender la luz no había nadie. Pero lo curioso fue que se podía ver cómo había una respiración en mi ventana. Se veía cómo inhalaba y exhalaba y la ventana se empañaba. En ese momento agarré mi rosario y empecé a rezar hasta que me venció el sueño. A la mañana siguiente, me levanté a continuar mi viaje y decidí hablarle a mi esposa para contentarla y pedirle disculpas. Estuvimos bien en el transcurso del día. Cuando llegó la noche, me encontraba pasando por el estado de Tennessee. Eran eso de las 12 de la noche cuando decidí hablarle por teléfono a mi esposa. Duramos escasos 30 minutos hablando, cuando empezó a cortarse la llamada. Me quedé sin señal. Pensé que volvería rápido, pero no fue así. Avancé unas 10 millas. Estaba la carretera sola. Decidí encender la radio para escuchar música y entretenerme, cuando de repente me entró un sentimiento de tristeza y miedo combinados. Como una fuerte ansiedad, el ambiente se puso pesado. Seguía mi camino, cuando a lo lejos pude ver algo a la orilla de la carretera. Puse mis luces largas del camión para poder ver mejor, cosa que no debía hacer. Al costado de la carretera estaba lo que pareciera ser un hombre, devorando un pequeño venado. Conforme me iba acercando, esa cosa se empezó a levantar, volteándome a ver, y conforme se levantaba, se miraba cómo se estiraba. Era muy alto, como de más de 2 metros, con dientes afilados y largos brazos, al igual que sus piernas, ya que iba pasando por enfrente de él.
Cruzamos miradas y rápidamente prendí mis fanales traseros para ver que no me siguiera, y pude ver que solo se quedó ahí. Seguía comiéndose a ese pobre venado. Quiero pensar que estuve en el lugar y el momento equivocados. Por eso me pasó esa experiencia. Al regresar a mi casa le platiqué a mi esposa lo ocurrido. No podía dormir, tenía pesadillas constantemente, hasta que me llevaron con una bruja de la ciudad que me curó de espanto. Espero y les haya gustado este relato. Muchas gracias. La niña. Experiencia enviada anónimamente. Muy buenas noches. Les contaré cuando decidí irme a vivir sola. Comencé a rentar y llegando ahí, comencé a sentir vibras extrañas, un ambiente pesado. No podía dormir debido a que durante la noche brincaban en mi cama o me ahorcaban de manera que era como si tuviera a alguien encima. Me asfixiaban. Incluso tenía viajes astrales y cuando me levantaba de mi cuerpo, una niña estaba esperándome. Me decía que fuera con su mamá y apuntaba a una esquina de la casa, donde solo se veía una sombra que llegaba hasta el techo. Era negra y aunque no veía sus ojos, sentía que me veía. Cuando lo comenté con alguien, me recomendó que averiguara quién había vivido antes que yo ahí, y así lo hice. Me enteré que ahí estuvo viviendo una persona que era devota de la Santa Muerte, y si algo se aparecía ahí, era debido a que algo había dejado. Busqué por todos lados hasta que encontré una caja llena de libros de hechizos, bolsas con cabellos, botes con líquidos extraños. Me dijeron que esa caja la debía regresar al dueño original, para que la niña que en ese entonces se me aparecía dejara de ir por mí. La persona que había estado ahí antes se encontraba en la Ciudad de México en un hospital psiquiátrico. No había manera de que yo pudiera regresarle sus cosas, ya que soy de Hermosillo en el estado de Sonora. Así que acudí con un brujo que realizó una limpia en mi casa, a lo cual me comentó que la persona anterior había dejado abiertos 3 portales al otro lado. Hasta entonces siguen apareciendo cosas, incluso mis peluches se mueven. Terminé acostumbrándome. Ahora vivo en otra parte, pero es como si me hubiera seguido. Esa niña está pegada a mí. Las brujas. Experiencia 100% real de Z. Mock Serrano. Esta historia será muy breve, pero para mí ha sido de las cosas más raras y extrañas que me han pasado. Vivo en Carolina del Norte, en un pueblo muy pequeño, conocido por sus historias de brujas, pero siempre creí que eran más inventos que otras cosas. Todo sucedió hace unos años atrás. En ese tiempo solía entrar muy temprano a mi trabajo y para poder llegar ahí tenía que desplazarme 45 minutos en coche y cruzar un lugar en carretera que es muy desolado y lleno de árboles. Para esa hora en la madrugada es muy oscuro. Ese día llevaba conmigo a un compañero del trabajo, el cual venía dormido. Todo iba de lo más normal, pero de repente algo se estrelló contra mi parabrisas. Algo tan grande que casi lo atraviesa. Fue tan duro el impacto que perdí un poco el control del auto y me salí del camino. Al detenerme a ver qué había pasado, mi compañero y yo vimos que había algo tirado en la autopista. Era algo como un ave de color negra, pero muy grande. En su momento pensé que era algo así como un buitre o un zopilote, o algún animal similar,
De repente se puso de pie esa cosa, se sacudió y se fue volando como si nada. Me quedé asombrado con muchas preguntas en la cabeza. ¿Cómo pueden haber aves volando a las 4 de la mañana? ¿Y cómo es que después de ese golpe tan fuerte ni siquiera estaba herido? En ese momento solo escuché la voz de mi compañero que me decía: «Súbete y vámonos ya». Al entrar al carro, lo vi pálido y muy asustado. Con voz temblorosa me decía: «Eso es una bruja». Después de escuchar eso, me entró un miedo tan grande que solo pude dar vuelta y volver a casa. Recuerdo que cuando llegué, mi esposa me vio y me dijo: «¿Qué te pasó? Estás bastante pálido y tiemblas». Le conté lo ocurrido, a lo que me dijo que me acostara a descansar. Ese día dormí casi por 7 horas. Al despertar, aún recordaba ese momento. Con el tiempo pasaron los años y fui como normalizándome de lo sucedido. Pero hace unos días escuché la historia de unas brujas que se transforman en algo muy parecido a lo que vi ese día. Ahora cuando paso por ese lugar, grabo con mi celular para ver si nuevamente me puedo encontrar con otra bruja. Espero les haya gustado mi pequeña historia. Muchas gracias. Con el diablo dentro. Historia real de Juan Valles. Mi historia pasó un día que mis amigos y yo fuimos a una casa abandonada y solamente queríamos ver qué había adentro. Esta casa tenía fama de estar embrujada, porque hacían rituales demoníacos allí. Cuando entramos, había muchos pájaros muertos en el suelo. Claro que nos sacamos de onda, pero buscamos en el resto de la casa y no había nada más. Antes de salir, puse en una pared: «El diablo dentro». No sé por qué quise poner eso en esa pared, pero lo hice. En el camino a casa sentí como si alguien me estuviera siguiendo. Esa noche soñé con un ser alto y completamente negro, que tenía un aura verde. Soñé que caminaba en el pasillo de mi casa y lo recuerdo volteando a todos lados. Algo se había apoderado de mi cuerpo y solo yo podía mirar. Al llegar al fin del pasillo está la puerta de mi hermana. Allí vi que la puerta estaba medio abierta y había una luz verde saliendo de dentro del cuarto. Vi mi mano a punto de abrir la puerta, pero decidí no hacerlo. Inmediatamente desperté en mi cuerpo, pero no me podía mover. Mis ojos estaban abiertos, pero no podía mover tampoco nada. Poco después me fijé que ese ser de antes estaba junto a mí. Traté de gritar para que mis padres entraran en mi cuarto y me despertaran, pero ningún sonido salía de mi garganta. No podía articular palabra alguna. Tenía las cuerdas vocales paralizadas. Me quedé así un rato hasta que por fin desperté y pude moverme otra vez. Pero sentí una mano en mi brazo izquierdo que me estaba apretando y todavía la sentía cuando desperté. Ya sé que no se pueden sentir los colores, pero sentí esa mano en mi brazo apretando y me dio el sentimiento que era verde. Esta es mi historia. Muchas gracias. No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal, Historias de Horror, donde encontrarás relatos bastante perturbadores e interesantes. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido de este tipo. Muchas gracias.